Vamos a necesitar un dije o un cristal con forma de corazón. Vamos a necesitar también cristales, en este caso son del número 6 y son en 2 tonos, que es rojo y este que es como blanco. Vamos a necesitar también 4 separadores o cristales o bolitas de chapa. En este caso son de chapa. Vamos a necesitar también aproximadamente 50 centímetros de hilo chino, un encendedor y unas tijeras. Es todo lo que vamos a necesitar para este proyecto. Ahora sí, amigos, vámonos a ver cómo es que se realiza este proyecto. Vamos a comenzar por tomar nuestro hilo chino. Ya previamente le quemé aquí la puntita para que no se me vaya a deshilar y me sea más fácil trabajar mi hilo. Voy a colocarle un separador, en este caso es de chapa. Voy a colocar un cristal rojo, un cristal blanco o rosita, la verdad no me acuerdo qué color es. Voy a colocar nuevamente un cristal rojo, un cristal blanco, un cristal rojo, una bolita de chapa. Voy a introducir mi dije de corazón. Voy a introducir nuevamente una bolita de chapa. Lo vamos a hacer, amigos, lo más fácil, lo más rápido posible, amigos, para poder realizar varias. Nuevamente un cristal rojo, un cristal blanco, un cristal rojo, un cristal blanco, por último un cristal rojo y una bolita, un separador, un cristal, para que nos quede de esta manera. Miren, aquí nos quedó de esta manera. Aquí también se me ocurre que pueden colocarle una bolita o un separador entre cada cristal. Yo por lo tanto lo voy a dejar de esta manera. Y ahora voy a tomar las puntas de mi hilo y voy a llevar mis cuentas aproximadamente a la mitad. Ahora yo me voy a ayudar con un pequeño broche y lo voy a colocar de este lado. Ahora creo que no les mencioné, pero vamos a utilizar un pequeño trozo de popote. Y aquí voy a realizar lo que es mi nudo. Ya se los he mostrado, pero aquí lo vamos a ver nuevamente. Voy a tomar mi popote, mi hilo, y voy a pasar mi hilo por encima del popote y lo voy a llevar dándole una vuelta hacia atrás. Aquí se ve una especie de X. Bueno, voy a seguir girando hacia atrás. Aquí llevo 2 vueltas. Llevo 3 y llevo 4. Ya que lo tengo de esta manera, voy a pasar la punta de mi hilo por el centro de mi popote, de izquierda a derecha. Ahora retiro lo que es el popote y con mucha calma y muy despacio voy a llevar mi nudo hacia donde está mi cuentita, mi separador, para que me quede bien pegadito y bien bonito mi nudo. Miren, así es como tiene que quedar. Ahora realizamos lo mismo por el otro extremo. Retiro mi broche, tomo el popote, mi hilo y paso por encima, giro hacia atrás, 2, 3, 4. Paso por el centro de mi popote, retiro el popote
y ya me queda mis 2 nuditos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues vamos a encontrar nuestros hilos. Nuevamente voy a tomar mis hilos y los voy a cruzar para que me queden de esta manera. Y aquí le voy a realizar un nudo plano o un nudo corredizo. Yo le voy a hacer un nudo plano. Voy a tomar otro tramo de hilo y lo voy a pasar por debajo de los hilos de la pulsera. Ahora me va a quedar de esta manera. Voy a tomar mi hilo del lado izquierdo y lo voy a pasar por encima de mis hilos centrales. Tomo la otra punta de mi hilo y lo voy a pasar por encima de este hilo y por debajo de mis hilos centrales. Jalo y en esta parte recuerden no apretar mucho para que nuestros hilitos corran. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar mi hilo del lado derecho por encima de mis hilos centrales. Ahora voy a tomar mi hilo del lado izquierdo y lo voy a pasar por encima de este hilo que es el lado izquierdo y por debajo de mis hilos centrales, saliendo por aquí. Jalo, aprieto y acomodo. Y esto es lo que voy a realizar hasta obtener aproximadamente 1 centímetro de tejido. Aquí ya terminé de tejer mi nudo plano y ahora voy a cortarle el sobrante y lo voy a quemar. Realizo lo mismo en el otro extremo. Y me va a quedar de esta manera. En caso de que les hayan quedado muy largos sus hilos, los pueden recortar, pero antes de hacerlo yo les sugiero que les coloquen aquí en los extremos una cuenta y le realicen nuevamente lo que es un nudo, pero más pequeño. Puede ser con 2 o con 3 vueltas. Yo le voy a hacer 2. Retiro mi nudo, retiro mi popote y aquí es donde yo voy a decidir dónde voy a dejar, qué tan largo voy a dejar mi hilo. Corto el sobrante y quemo. Lo mismo realizo en el otro extremo y ya nos queda terminada nuestra pulsera. Ahora yo les voy a mostrar lo que es un dúo para que se venda así, en dúo, en par, o igual la pueden vender individual. Y va a ser muy sencillo, muy fácil de realizar porque vamos a realizar varios. Entonces lo más práctico y lo más fácil posible que se pueda usar, que se pueda hacer. Reservamos esta por acá. Para este proyecto vamos a necesitar hilo elástico de 7 milímetros o de 8. Y vamos a necesitar también cristales del número 4, en este caso es tono rosa y tono rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También vamos a necesitar una cuenta de acrílico en forma de corazón. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir primero nuestra cuenta de corazón y vamos a colocarle un cristal, en este caso es rojo. Y vamos a colocarle 3 cristales en color rosa.
Nuevamente le coloco otro, vamos a colocarle 4 en color rosa, vamos a colocarle 1 en color rojo, nuevamente 4 en color rosa, nuevamente otro en color rojo, y esta es la secuencia que vamos a ir siguiendo hasta terminar el largo deseado para nuestra pulsera. Entonces lo hacemos y ahorita volvemos. Ya terminé de colocar todos mis cristales, amigos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a realizar un pequeño nudo. Pueden realizar el nudo que ustedes prefieran, ya sea el nudo normal, nudo de cirujano, nudo doble, un nudo simple, así de fácil. No se compliquen, simplemente hagan un nudo que les asegure que no se les va a reventar la pulsera. Yo en esta ocasión simplemente voy a hacerle un nudo normal de esta manera. Aprieto bien y me va a quedar de esta manera. Ya nada más voy a esconder lo que es mi nudo, lo voy a pasar por mi cuenta de corazón y simplemente voy a cortar el sobrante y ya me va a quedar de esta manera terminada mi segunda pulsera. Como les dije, es muy fácil de realizar y la podemos vender en juego con esta otra pulsera. ¿Qué les pareció, amigos? Déjenmelo saber en el área de comentarios. Si fue de su agrado, si les gustó, no les gustó, ahí déjenmelo. Yo con mucho gusto y a la brevedad les estaré contestando. Siempre tengan la seguridad que siempre los leo, amigos. De verdad, siempre los leo. No me da tiempo de contestarle a todos, pero sí siempre los leo y procuro dejarles un corazón en señal de que ya los leí. Y si eres nuevo por el canal, te invito a que vayas y te suscribas en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de aquí abajo y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que tengamos un video nuevo. Y comparte los videos, regálame un me gusta, que con eso a mí me ayudan muchísimo. Y sobre todo quiero pedirles un enorme favor, y es que dejen correr un anuncio, un solo anuncio, con eso a mí me ayudan muchísimo. Les estaré eternamente agradecida. O si ustedes prefieren y están sus posibilidades, háganse miembros del canal o simplemente un gracias. Ahí está la opción, por aquí abajo debe de estar apareciendo, es un corazón que dice gracias. Y yo les estaré muy agradecido, amigos. Y bueno, ahora sí, amigos, me despido, les mando un enorme abrazo y les deseo que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora en la que me miran. Y amigos, me despido, soy Creaciones Alex, nos vemos en la próxima creación. Bye.